Olá pessoal, está começando mais um programa Papo Suprem, sempre um papo elevado, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você de casa em todo o Brasil. Como sempre, nós trazemos convidados que vão somar na nossa qualidade de vida e hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo Rafael Barceló, que é assessor de imprensa da Embaixada do México aqui no Brasil. E também o seu convidado, o nosso convidado que vem falar sobre essa exposição no mínimo espetacular, Manuel Suaz Navar. Seja bem-vindo, meu querido amigo Manuel Suaz Navar. Gracias. E Rafael Barceló. Muito obrigado. Para falar para a gente sobre a arte, a pintura mexicana. Então, Manuel Suaz Navar, a nosotros de Brasil nos gustaría saber su historia. De dónde vives ahora, cuando comienza su historia de pintura. Su encuentro de pintura. En 1965 ingresé a la histórica Academia de San Carlos, que es la escuela de artes plásticas más importante de México y una de las más importantes de Latinoamérica. Entonces empezó la carrera del pintor, hace 50 años. Empecé a trabajar en la escuela, en mi formación académica, y poco a poco he ido creciendo en este oficio. Poco a poco he ido ganando la posibilidad de integrar un lenguaje propio, un lenguaje que me permite describir emocionalmente lo que es mi país. México es un país de una gran cultura pictórica. Nosotros tenemos en la cultura prehispánica un acervo cultural inmenso, muy grande, que compartimos con todo Latinoamérica. De ese acervo proviene nuestra tradición pictórica. Las ruinas que hoy podemos ver todos en Palenque, en Bonampak, en Chichén Itzá, y todas estas magníficas pirámides, todas ellas, William, todas estaban pintadas de colores. Las casas, el medio urbano, los habitantes de esas casas las decoraban con la historia de su familia. De modo que cuando tú transitabas por una avenida, podías ver en cada una de las viviendas la historia de la familia pintada en una especie de pintura mural. Con esto quiero decir que la historia de la pintura en México es muy antigua y es nuestra natural manera de expresarnos. Así como Brasil tiene la danza y tiene en la música su forma natural de expresión artística, y ahora aquí en Brasilia la arquitectura maravillosa del genio de Oscar Niemeyer, en México tenemos la pintura desde la pintura prehispánica, la pintura colonial, la pintura de nuestra revolución, la pintura contemporánea, la pintura moderna y ahora lo que estamos haciendo en cada una de las regiones, buscando la manera de crear nuestra propia visión de nuestro propio universo, haciendo una pintura que se oponga a esta especie de globalización despersonalizada que tiene el mundo. Ahora es común ir a China, a Nueva York o a París y ver a los jóvenes pintando lo mismo. A esto la nueva generación de artistas plásticos se opone. Queremos crear nuestro lenguaje propio, nuestra identidad regional, nuestra manera de salir a mostrar nuestra cara individual, personalísima, de cada uno de nuestros artistas. Assim empezou esta história. Que é espetacular, pessoal. Você que ligou agora o seu televisor aqui no canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil, estamos conversando hoje com essa pessoa espetacular, esse artista Manuel Suaz Navar, que veio falar o seguinte: ele está contando agora sobre a importância da pintura no seu país, no México, e que
nesses 50 anos como um grande pintor, as suas passagens, a sua história e o que o seu povo, né, os maias, por exemplo, já faziam nessa tradição de ter as casas, as fachadas das casas, os templos pintados. Isso, gente, há séculos atrás. O Brasil praticamente nem foi descoberto quando essa civilização já existia e florescia na América Central. Também essa importância de que preservação dessa cultura, dessa pintura, não importa se na China, se nos Estados Unidos, se no Japão, outros lugares, essa globalização exista. Sim, tem que existir a globalização, mas individualmente conservando o quê? As características desse povo, que é muito importante, é um exemplo para nós, inclusive. Queremos saber também, senhor, por exemplo, sua inspiração para criar as obras. Pode dizer de algo de suas obras, os quadros que mais te encantam, por exemplo, este... Tiene una familia. Cada pintura tiene su propia historia. Cada pintura proviene de distintos momentos vivenciales que el artista va teniendo a lo largo de su vida. En este caso, precisamente, es el retrato de una familia en Chiapas, que es la región más septentrional de la República Mexicana. Hay una pequeña población que se llama Chiapa de Corzo. Es un pueblo de pescadores. Aquí se representa a un pescador y su familia, a un lanchero, a un hombre del río, a un hombre del agua. Los sitios en donde la gente se reúne a beber el trago y a emborracharse, en México se llaman cantinas. Y en esta escena aparece un lanchero con su familia saliendo en condiciones no muy ecuánimes, saliendo de la cantina con la mujer y los hijos, la numerosa familia, la prole del lanchero. Então, nesse quadro, é isso, Rafael, que nós temos, então, num lancheiro, seria o quê? Num restaurante? Eles estão no restaurante, né? Uma cantina seria como um boteco. Isso, um boteco. Ele está saindo do boteco, né? Certo. De celebrar. Um lancheiro é alguém que usa uma lancha para pescar. E sua família, né, é uma família bem volumosa. Acredito que, inclusive, no México ainda tem aquelas famílias muito grandes, né? Também, né? Nos interiores. Falando mais um pouco sobre as outras obras. Por exemplo, senhor, senhor Manuel, a este quadro tiene un poema de inspiración. Mucha de mi pintura está... Yo soy un pintor que tiene más influencia de la literatura que de otros pintores. Los pintores entre sí chocamos un poco. En cambio, con los literatos, con los poetas, tengo muy buenos amigos. Este cuadro precisamente está concebido frente al mar. De eso los brasileños saben mucho. El mar, dentro de mí lo siento. Solo de pensar en él, tan mío, tiene sabor de sal mi pensamiento. Este es un poema de José Gorostiza y es el poema que está dentro de ese quadro. Então, o mar dentro de mim, eu sinto. Solo de pensar en él. Só de pensar nele, Tan mío, tão meu, tiene sabor de sal. tem mi o sabor do pensamiento. sal no pensamento. Lindo! Bom, pessoal, este é o nosso convidado de hoje, Manuel Soaz Navar, que veio falar sobre as suas obras, aliás, sobre 50 anos de pintura. 50 anos de pintura, como eres ser tão jovem? Bueno, William, eu tenho 50 anos como artista. ¿Cómo eres esto en su mente? es mi manera de ser, es mi manera. Yo no tengo otra manera de concebir la vida. Así nací, así crecí y así me voy a morir.
El artista plástico todo lo ve en función de la ventana en la que se asoma. Este maravilloso poliedro que son las artes, es un poliedro que tiene muchas ventanas. Tú te puedes acercar a la danza, a la música, a la literatura, a la pintura, a la escultura, a la arquitectura. Yo me asomé a la ventana de la pintura y en ella me siento, en ella estoy dentro. No pienso en otra cosa más que en la pintura. Sueño con la pintura y lo que sueño al otro día lo puedo representar, prefiguro mis cuadros. En consecuencia, me pagan por soñar. Qué maravilloso oficio. No trabajo, sueño. Não trabalhar, sonhar. Nossa, poético. Aliás, pode ser o sonho, deve ser o sonho de cada um de nós, né? Sonhar, trabalhar com o que gosta realmente. Fazer arte, que é emocionante, que é especial, que pode levar a nossa emoção interior para você aí de casa, para outras pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui este grande artista que veio falar sobre a sua cultura, a sua história, sobre o seu povo, sobre a pintura mexicana. Ele que veio, né, a convite da Embaixada do México no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando muito mais. Segundo bloco do programa Papo Suprem, sempre um papo elevado para você de casa no canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. Hoje, um grande pintor, aliás, um dos maiores pintores mexicanos na atualidade. E já começando esse segundo bloco, por que, Manuel Suaz Navar, por que brincar com a morte? Né? A gente tem a representação aqui de 2 bailarinos e parece que a morte ela está sorrindo, mas ao mesmo tempo a gente olha para ela e fica rindo dela. Por que essa concepção de brincadeira com a morte? La idea de la muerte en México es muy singular. No tiene nada que ver con esta cultura trágica que en todo el mundo se tiene en torno a la muerte. William, en la época prehispánica, la gente pensaba, así lo creía, que la muerte te iba a llevar finalmente a una especie de nirvana, pero a un nirvana gozoso. La gente deseaba la muerte porque era liberarte del sufrimiento de la tierra y llegar a términos gozosos. Concebían la idea de eternidad así. El espíritu humano se transforma en un colibrí y vive eternamente del perfume de las flores. Esta era la idea de eternidad. No se parece nada a la idea judeo-cristiana del sufrimiento, de los atroces infiernos. En la cultura prehispánica no había infierno. Era una cultura gozosa de la naturaleza. Y la muerte formaba parte del goce, era la culminación del goce. Entonces los mexicanos, herederos de todo esto, tenemos una actitud ante la muerte gozosa. Podemos, como tú has dicho bien, comernos la muerte en un pan. Las fiestas más importantes son las fiestas de muertos. Cuando alguien muere en la familia, hay que hacer fiesta. La gente se reúne a jugar las cartas, a beber el trago, a comer un poco de botanas, ¿cómo se dice botana? De petiscos. De petiscos, y a reír, a recordar, a evocar al que se fue. Pero no es triste, no es gozoso. Los que desean que haya tristeza alquilan a mujeres que son
profesionales del llanto para que lloren. Ah, aqui no Brasil nós chamamos das choradeiras, né? Isso. Ajá. Bueno, entonces todo eso nos ha permitido hacer toda una artes en relación a la muerte. Bueno, Frida Kahlo, muy conocida, pintó muchos temas con la muerte. José Guadalupe Posada, un grabador espléndido, hizo toda su obra relacionada con la muerte. Y yo también he tocado el tema. Por eso me permití pintar esta pareja de un individuo que danza, una especie de danzón de esta música que vino de Cuba y que es tan cadenciosa y tan sensual, bailando pero con la muerte. La sensualidad de la muerte. Imagínate qué imagen solamente comprensible para los mexicanos. La compartimos. Brincar com a morte, aliás, viver a arte, viver muito bem e amar. Bom, eu percebo, né, dá para perceber bastante que você brinca com o jogo de cores e tem um pouco de tudo nos seus desenhos, na sua arte. Tem influências de vários lugares do mundo, dessas paragens e viagens? Claro. Sí, por supuesto. He tenido la suerte de viajar por muchas partes del mundo y de todos los sitios recojo un poco, ¿no? De todos los sitios en donde hago amigos, en donde recojo la experiencia cultural de otros, en donde puedo disfrutar de la amistad, del amor, de la comida, de todo lo demás, pues eso me enriquece, ¿no? En estas últimas piezas, desde luego que está presente Picasso. No podías dejar de estar Picasso dentro de nosotros, ¿no? Picasso es el mejor pintor del siglo XX. Punto. El mejor. El más libre. Y bueno, lo he tomado como un maestro más en mi vida. Y esta parte última de mi obra está influenciada por él y por la música. La música, yo soy un pintor que no puede pintar si no estoy escuchando música. La música es parte fundamental de mi trabajo. Es como una guía, es como un motor, es como un motivacional que me lleva al universo que proponen los autores musicales. 50 anos de pintura do grande Manuel Suaznavar. Próximos 50 anos. Aquí nos veremos. Aquí mismo. O que você ainda não fez como pintor? O que você, por exemplo, William, eu gostaria de pintar o seguinte tema. Me voy a pintar Brasil. Me llevo muchas cosas de Brasil. Estoy sorprendido con esta maravillosa ciudad, Brasilia, y tengo muchos deseos de poder conocer el norte. Quiero ir a Bahía, quiero ir a Manaus, quiero vivir la experiencia de Herzog cuando hizo esta película que se llamó Manaus, y que es la historia de cuando trajeron el teatro de Europa y lo sembraron sí. en la selva, ¿no? Sí. En el Amazonas. Esta es una idea fantástica, maravillosa, ¿no? Y trajeron a la compañía de europea, italiana, sí, me parece, a cantar Aida, aquí a la orilla del Amazonas, sí, y todos los cantantes se murieron de paludismo. Pero trágico, eso, ¿no? No, bueno, es lo real maravilloso. Sí. Y o Fritz Carraldó, aquella aventura de cruzar el barco por, sí, la montaña, ¿no? En virtud de que no podían dar la vuelta en el río, cruzaron un barco por la montaña. Estas son imágenes maravillosas de lo real maravilloso que es nuestra Latinoamérica, ¿no? Manuel, fale pra gente sobre essa parceria, né? Parceria Embaixada do México e o artista, o pintor. ¿Por qué é tão importante neste momento na sua carreira? Bueno, la Embajada de México en este momento está al frente de ella doña Beatriz Paredes, una amiga de Brasil
y una amiga de toda esta cultura. Ella me hizo favor de invitarme cuando se enteró que en México había una serie de homenajes a mi trabajo. La palabra homenaje es muy antipática, pero es una serie de reconocimientos a 50 años de trabajar. Y bueno, ella quiso sumarse, entró en contacto con las autoridades de Coneculta, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y entre la Embajada y Coneculta crearon las condiciones para poder traer esta muestra de pintura. A todos ellos quiero expresar públicamente mi más cumplida gratitud. Senhor Rafael, falando sobre essa nova gestão da Embaixada do México, né, essa efervescência cultural que nós aqui brasilienses, né, na capital federal, vemos que a Embaixada tem trazido vários eventos. Né? Então você pode falar inclusive sobre essa área de assessoria internacional, cultural, como é que está isso nesse momento na Embaixada, essa fomentação? Nós agradecemos muito este espaço também para falar desses eventos culturais para a embaixadora Beatriz Paredes. É bem importante nos aproximarmos entre mexicanos e brasileiros. O melhor instrumento para nos aproximar é, sem dúvida, a cultura. Temos muito o que aprender, mexicanos do Brasil e brasileiros do México. Então, dentro desse esquema, tem eventos de muita importância artística, mas tem também muitos outros eventos. A dança folclórica, que é uma das manifestações bem importantes do México também, porque traz toda a herança que recebemos dos povos que habitavam o México quando os espanhóis chegaram. O processo que resultou também dessa mistura de povos que agora é o México se reflete muito na dança. Na dança folclórica vai se apresentar espalhado pelo Brasil. Vai se apresentar no Rio de Janeiro, Petrópolis, Santos, Campinas, São Paulo, aqui no DF, em Ceilândia, no Gama. Então, é um esforço bem importante para nos reconhecer diante de nossas próprias culturas. Temos também uma mostra de cinema que tem se apresentado em diferentes cidades. Eu os convido para assistir o site da Embaixada, onde as pessoas podem se involucrar mais, mesmo no Twitter da Embaixada. Pode deixar? Sim, eu posso deixar, @embamexbra, é o seu Twitter. Há uma página do Facebook, que é Embaixada de México em Brasil, em espanhol para a Embaixada do México no Brasil. O site que é embamexbrasil.gov.br, mas eu posso encaminhar os dados com mais certeza. E agradecendo sempre a parceria das pessoas que, como a TV Supreme, nos ajudam para divulgar e para que mais brasileiros também conheçam estas mostras excepcionais de produtos artísticos da maior qualidade que tem no México, e que, com esforços institucionais de diferentes instituições mexicanas e também brasileiras, podemos apresentar neste maravilhoso país. Obrigado. Quero agradecer também em nome dos bairros, dos outros lugares que não é só aqui no centro da cidade, né? Por exemplo, Ceilândia e Gama, não é isso? Que vocês estão levando arte mexicana, porque geralmente as pessoas deixam, vamos deixar, não, Asa Norte, Asa Sul, não, Brasília não é só isso. Então é muito bom, tá? Falando em nome de todos esse público, né, que vocês estão criando aqui. Gostaria também de pedir ao Manuel Suaz Navar que deixe a sua mensagem final para os nossos telespectadores de todo o Brasil. Bueno, primero que nada, pues muy agradecido de que me hayas permitido llegar a tu público y con la promesa de regresar pronto, de regresar a vivir más ampliamente esta hermosísima ciudad y el resto del estado. Estoy muy agradecido y estoy muy emocionado con la idea de tornar pronto a este maravilloso e inmenso país, ¿no? Gracias a ti, gracias a toda esta empresa que me abre las puertas para poder expresar estas ideas que tengo en la cabeza. También quiero aprovechar, si me lo permites, agradecerle a todos los funcionarios,
desde el más alto funcionario de la cultura en México hasta el más modesto de los trabajadores que han intervenido en este esfuerzo. Gracias a todos ellos. Estoy aqui, puedo hablar contigo e puedo hablar com ustedes, amigos. Muitas gracias. Mais uma vez, obrigado. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, agora Gracias. também sua casa, tá bom? Gracias, William. Obrigado a você. Obrigado a amigo vocês. Rafael. Muito obrigado. Bom, pessoal, este foi mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo convidados que vão somar na nossa qualidade de vida. Fiquem sempre conosco pelo canal 2 da NET TV e afiliadas. Para você de casa, meu abraço. Tchau!